Bienvenidos a La Brújula en esta primera edición del mes de junio del presente año. Muchas gracias por compartir con nosotros por Educanal, Canal 21 de Tigo, 27 de Copaco. Gracias a la audiencia. Gracias al equipo técnico encabezado por Víctor Ábalos, quien pone la puesta a punto para compartir con ustedes este programa. Hoy tendremos un programa con invitados especiales. Estaremos hablando un poco de arte, de poesía, de cultura. Vamos a hablar de lo que es México en líneas generales. Vamos a tener la visita del embajador de México, quien ya está en estudios y nos va a acompañar en breve. Y en el bloque internacional tendremos lo que sería la Musa, el museo subacuático más importante, más lindo, más en una envergadura impresionante que tenemos en la zona del Caribe, en la zona de Cancún. Así que quédese con nosotros a compartir el programa. Muchas gracias y vamos a un pequeño corte y arrancamos el programa. Y arrancamos así este programa, este primer programa de La Brújula del mes de junio, y estamos en compañía de dos invitados muy importantes, el señor Juan Manuel Nungaray, ¿está bien pronunciado, embajador? Muy bien. Y tenemos al poeta, escritor, narrador, Jorge Miguel Cocón Pech. ¿Está bien así, Jorge? Claro. Bueno, entonces vamos a charlar un poquito de lo que es arte, cultura, vamos a hablar de poesía. Y la verdad que no me animo a decir el nombre de los libros que ha publicado, porque creo que está en maya, ¿no? Voy a decir en español, y si usted quiere decirlo en maya, perfecto. Sí. De todos modos, así es que bienvenidos. Y uno de los libros es Secretos del Abuelo. Mocultaninol. Secretos de un abuelo maya. Después hay un nombre, dice El abuelo Gregorio. Después La ética del perro. Ahí no me animo a Nich Yohol y Peck. Nich Coil. Sí, entonces le damos la bienvenida. Así es que, embajador, por favor, está en su casa. Siéntase en casa, por favor. Muchísimas gracias, Osvaldo. Es mi primer visita a Educanal. Muy bien. Enhorabuena, acompañado por un gran representante de la cultura, de las lenguas originarias, de la lengua maya mexicana. De manera que, a invitación de Nora Molina, de Hugo, estamos aquí, los acabamos de conocer y mucho gusto estar aquí para traer más México a Paraguay a través de la cultura. Muchas gracias, embajador. 5 años en Paraguay me estaba contando. 5 años muy contento, aunque 2 años no deberían contarse por la pandemia, que estuvimos medio encerrados, ¿verdad? Claro. Pero muy contento aquí con la gente paraguaya. Hay un gran aprecio, gran cariño a México y uno lo siente y lo lleva uno pues consigo. Eso es más fácil las cosas. De hecho, embajador, que hablamos de que en algún momento vamos a hacer una visita a la embajada, vamos a charlar un poquito de cómo está la relación México-Paraguay. Hay muchísimas oportunidades, sabemos eso, principalmente en el área educativa, y vamos a estar hablando de eso en algún programa que vamos a agendar. Porque hoy nuestra estrella es nuestro invitado, que es Jorge Miguel Cocón Pech. Bienvenido, Jorge. Gracias. Yo vengo a este país por un sueño. De niño, mi libro La Nueva Senda, en 2 páginas, una estaba ilustrada y otra era el texto, leí el relato del pájaro Chogüí. Sí. Después, pasaron los años, en la época de la hormona, oí la canción en una versión hecha por los hermanos Silva. Volví a oír Pájaro Chogüí. Y después oí Pájaro Campana, Recuerdos de Iparacaí y Galopera. Entonces siempre tuve deseos de venir a este país. Y este año dije, voy a ir. Y con el apoyo del excelentísimo señor embajador Juan Manuel Nungaray, que me hospeda en la Embajada de México, estoy aquí. Y me junté unos centavitos por ahí, me pagué el pasaje, porque los sueños uno tiene que hacerlos realidad. Exacto. Y eso es lo más importante. Estoy en este país por cumplir un sueño de mi infancia.
Muy bien, bienvenido. Muchas gracias, embajador, por acogerlo también. Bueno, yo encantado que esté conmigo nuestro amigo y pues es una persona muy culta, pero a la vez muy sencilla, a la vez, lo que no es fácil de darse en la vida. Yo te felicito, Jorge, por tu forma de ser y la forma tan pedagógica e ilustrativa que transmites tus conocimientos. Tengo acá la información que yo tengo, que Jorge Miguel Cocón Pech ha sido miembro del Sistema Nacional de Creadores de Arte. Recibió los siguientes galardones: Gran Premio Internacional de Poesía en el 2005, otorgado por la Academia Oriente-Occidente de Rumania. Premio de Literatura Indígenas de América en el 2016, de la FIL de Guadalajara, México. Y también recibió premios del Poeta del Año en el 2016, Gran Poeta del Año, otorgado por el Festival de Poetas de las Américas en Nueva York, Sí. ¿verdad? Y su obra lírica ha sido publicada en antologías de México y en el extranjero. El señor Jorge nos trajo 2 libros, nos va a explicar después. Este es uno de ellos, que es, tengo entendido, El abuelo Gregorio, un sabio maya. el libro insignia, ¿no? Después nos va Sí, nos sí. dice. Y otro que es La Ética del Perro, que es este material que tenemos acá. Es un texto que proviene de la tradición oral. Ese es un texto que deriva de relatos orales que, en lugar de pues, que nosotros vayamos a las universidades para estudiar filosofía y letras, Ya. nuestros abuelos nos daban la filosofía y letras a través de la secrecía de la oralidad. Ok. ¿Cuál es su línea de escritura o de escribir, Jorge? Mira, yo soy un niño travieso. Esa travesura me llevó a hacer de la palabra el arte de su expresión. Ya. Yo escribo para niños y pubertos y adolescentes. Ese es el nicho que me preocupa. Porque es importante preparar a las nuevas generaciones a que enfrenten la vida como un reto, como una oportunidad de ser, hacer y no parecer, sino ser. Correcto. ¿Y sus libros en qué están inspirados? Yo tuve un abuelo, el padre de mi madre, Gregorio Pech. Ya. Era un viejo chamán. Pero un viejo chamán no como los que yo he visto, que respeto mucho. Este tenía la herencia de una sabiduría que venía caminando 11 generaciones atrás. Entonces, un día que en la escuela primaria, donde había un letrero que decía, aquí no hables maya, mi amigo Laquín tenía que decirme algo y a la hora del recreo nos fuimos debajo de un árbol y me dijo en maya que me invitaba a una ceremonia de chachac, petición de lluvia, pero estábamos platicando en maya y nos descubrieron en ese momento por los más grandes que estábamos platicando en maya y nos fueron a acusar con la maestra. La maestra dio la orden de que fuéramos aprendidos como si fuéramos delincuentes por hablar nuestra lengua materna en la escuela y nos llevaron delante de ella. El grupo estaba en silencio, había una tensión. Mi amigo Laquín estaba a mi izquierda, tenía el pelo hirsuto, lo recuerdo. Le empezaron a temblar la comisura de sus labios. Sus lágrimas, estaba muy tenso él, porque era el quien más hablaba en el momento de comunicación, el maya. La maestra lo miró y le dijo, José, tú estabas hablando en maya. Él se turbó más, me miró, nos miramos los dos y él nervioso dijo, ¡Ma! Dijo no. Y en su respuesta se acusaba de que estaba hablando y había hablado la lengua maya. La maestra lo mandó traer la regla con la que lo golpeó, pero me pegó más a mí.
Cuando salimos de la escuela, ya en el umbral de la puerta de la salida, me dijo: yo no vuelvo a la escuela. Y él fue uno de los desertores que no volvió a la escuela porque a golpes en aquellos años los maestros querían que olvidáramos la lengua. Y eso a mí me dolió mucho. Sí. Mucho, porque perdí un amigo en la escuela con el que yo platicaba, pero no en el campo, no en la iglesia, no en las calles, donde juntos, para atrapar mariposas, para atrapar luciérnagas, nos reunía la noche o el día. Ahí no lo perdí, pero no volvió a la escuela. Creo que en cierta medida todos los pueblos que tenemos esa lengua originaria de las raíces indígenas, de nuestros antepasados, pasamos por eso. El guaraní, ¿conoces el guaraní, Jorge? Sí. El idioma guaraní también pasó por esa etapa en la cual se prohibían los colegios, en las casas, en las calles, se prohibía hablar el idioma guaraní. Y irremediablemente hoy, gracias a Dios, el idioma seguimos hablando, es una herramienta muy importante para la conversación y ya hemos perdido la vergüenza de hablar ese idioma. Al contrario, hoy es una necesidad en nuestro país hablar y conocer y entender el idioma guaraní. ¿Me permite terminar? Sí. Dijo: entonces yo me fui esa tarde a ver a mi abuelo Gregorio, el padre de mi madre, el viejo chamán, y le dije que yo tampoco volvía a la escuela. Y me dijo: no, tú tienes que volver a la escuela, si no voy a entrar en conflicto con tu padre. Tu padre te deja venir a la huerta donde te estoy enseñando a cultivar la tierra. Y yo no quería volver porque no iba a volver a ver a mi amigo. Me dijo: no, lo vas a ver en la calle, lo vas a ver en el monte. Después de una semana, una tarde que hacía mucho calor, era la época de la canícula, allá el calor es muy fuerte, debajo de una caverna, nos reunió a todos los nietos y nietas y dijo: hoy no hay relato, hoy hay una ceremonia. En la bolsa izquierda de mi pantalón traigo unas semillas. Cada uno de ustedes va a venir a sacar una, y el que saque del color diferente, para él hay un encargo. Pueden pasar. La bolsa de aquel entonces de los campesinos eran pantalones de mezclilla, grandes las bolsas. Entonces cada uno de los nietos pasamos y con cuidado, y dijo: cuando salga la manita, debe llevar en el centro el maíz y no lo debe ver hasta que yo lo diga, que abre su mano. Todos pasamos y estábamos así alrededor de él. Una vez que cada uno tuvo su semilla de maíz, él dijo: antes de que la abran y la conozcan, les quiero decir, el que lo saque, que sea de color diferente, lo va a llevar al poniente y lo va a sembrar. Cuando crezca la planta, yo le voy a decir cuándo lo va a cortar. Y después lo va a moler y va a hacer 9 tortillitas y un atole y se lo va a comer. 20 años después tendrá la respuesta. ¿Tanto tiempo? Sí. 20 años después. Sí. Y entonces, el que no cumpla, el que lo saque y no cumpla, será sancionado por la naturaleza. Entonces nosotros ya no queríamos pasar a sacar la semilla. Y tú ya no queríamos, pero ya tenemos miedo, porque entonces el que no cumpla le va a pasar lo que de a Pancha Loca. Teníamos por ahí una vecina que se transformaba en la época de luna llena y salía desnuda, y nosotros no queríamos acabar como la Pancha. En fin, pasamos. Sacamos nuestro grano de maíz. Él dijo, cuando todos lo tuvimos, alcen la mano. Fue con la mano izquierda. Sopló y dijo, abran sus manos. Y para sorpresa mía y la de mis primos, el grano de maíz amarillo estaba en mis manos. Y mis primos hermanos y mis hermanos dijeron, ¡a cumplir! ¡A cumplir! A partir de ese momento, el abuelo me separó y me empezó a enseñar muchas cosas.
que podremos platicar otro día. Muy bien. Es el abuelo Gregorio. El abuelo Gregorio. Ese libro o Esos relatos vienen esos en ese relatos libro. están en ese este libro. Que en México está agotado. Ah, ya. Tenemos, por eso nos traje Hay que volver a reeditar. Hay que volver a es uno muy Sí. bello. Hay una parte donde se refiere al nombre. Eso es bellísimo porque en la cosmovisión maya nosotros tenemos 3 nombres. Ya. El nombre social, que es el nombre del bulto del cuerpo con que se inscribe en el registro civil. El nombre, el apodo que nos ganamos por alguna virtud o algún defecto y que nos lo ponen en la calle. Y el nombre de poder, el nombre oculto. Ese se puede conseguir, ese se puede trabajar. Y viene ahí el relato, cómo se trabaja. Y al final, cuando ya tienes tu nombre, ya te ayudó el viejo chamán a conseguir tu nombre, pero tu nombre no lo va, ni él lo va a saber, ni tú lo podrás escribir y pronunciar. Te lo tienes que grabar. Y una vez que ya lo tienes, te dice el abuelo, el nombre que lleva un hombre o mujer es su carga. Si lo lleva con dignidad, no pesa. Si lo lleva a disgusto, cansa. Mantén limpio tu nombre como el interior de tu casa. Porque tu nombre, mi querido hijo, porque tu nombre es la casa de tu alma. Si tú quieres, tu nombre podrá ser luz perpetua. Si abdicas de su dignidad, tu nombre, mi querida hija, tu nombre, mi querido hijo, solo será una ruidosa cáscara que se acaba con tu vida. Eso y más me enseñó mi abuelo y me transformó la vida. Excelente, embajador. ¿Qué le parece? Bueno, pues qué maravilla es la filosofía que nos está transmitiendo nuestro amigo Jorge, de su vida, de sus vivencias, de la cultura maya. Una gran cultura en el sureste mexicano. Sin duda, sin duda. Ahora, una curiosidad para nuestra audiencia, Jorge. Un chamán, ¿qué es? ¿Un mensajero? ¿Un profeta? ¿Qué es un chamán? En mi experiencia, nosotros llamamos al chamán, que yo no lo soy, men. Y la palabra men en maya, o men en maya, significa creer, crear, hacer. El que cree, crea. Y el que crea, hace. Muy bien. Y bueno, vamos terminando este primer bloque muy interesante. En las calles vas a escuchar mucho la tonada del guaraní. Claro, ya lo he escuchado. Ayer estuve con Feliciana Acosta, que lo conocí en San José de Mayo, allá en Uruguay, y de ahí empezamos a urdir para venir aquí. Y seguramente va a aprender rápido, ¿eh? Pero sí, fíjate, a mí se me facilita. Sí. que es muy interesante aquí. Yo creo que es un ejemplo para nosotros cómo ellos han reivindicado, han rescatado la lengua guaraní. Lo hablan con mucho orgullo, toda la gente en general. Sí. El guaraní o el yopara, que es una mezcla, Sí. pero lo hablan con mucho entusiasmo y para nosotros es un ejemplo, ¿no? Sí. De verdad, yo los felicito. Sí. De hecho, que las instituciones del Estado tienen el nombre en guaraní. Sí. Tienen el nombre en guaraní, yo sé, y fíjate, en los temas sensibles, a veces en el fútbol, los futbolistas, para que no escuche el adversario, se comunican en guaraní. Ni inglés, ni francés, ni español, guaraní, ¿no? Así mismo. En la guerra aquí, la gran guerra grande o la guerra del Chaco aquí, ellos hablaban en guaraní, no podían descifrar los adversarios el idioma. Los mensajes en guaraní. Pero repito, lo dicen y lo practican con mucho entusiasmo. Para nosotros es un ejemplo, ojalá que sigamos este ejemplo para rescatar nuestras lenguas, y Jorge está en esa tarea. Bueno, embajador, le invitamos en el siguiente bloque, vamos a una pequeña pausa y vamos a hablar un poquito de lo que es el turismo también, que es algo que nos apasiona mucho. Adelante. Así es que vamos a una pausa y volvemos enseguida. Y embajador, quiero compartir con usted un pequeño informe que hicimos, algo breve, para no desatender un poquito lo que es el tema de turismo también. Y quiero compartir con ustedes este informe, ¿verdad?
El turismo en México es una de las actividades económicas más importantes del país y es una de las mayores en el mundo, posicionando a México en términos de llegada de turistas en una muy buena ubicación, encontrándose solo por debajo de Francia, con un margen muy pequeño. Después de lo que ha representado a nivel mundial la pandemia del COVID-19, hoy podemos decir que México es uno de los destinos turísticos para extranjeros dentro de América Latina más solicitado. Los ingresos provenientes de los turistas extranjeros alcanzaron sumas muy importantes, permitiendo capturar casi un 18% del mercado turístico de América, en términos de llegada de turistas extranjeros. El turismo contribuye en los ingresos nacionales provenientes de la exportación de bienes y servicios, que a su vez representa empleos directos e indirectos en la economía mexicana. Tenemos que destacar que una de las principales zonas turísticas de México es la zona costera, en la parte de playa, ¿no? Algunas de las atracciones turísticas en México, como las ruinas antiguas de la cultura mesoamericana, las ciudades coloniales, los complejos turísticos en la playa, eso básicamente contribuye, además con el clima templado del país, con una herencia histórica cultural, donde la fusión de la cultura europea, particularmente la española, con la cultura mesoamericana, hacen de México un destino turístico muy atractivo a nivel mundial. El turismo en México se caracteriza en este año 2025 por un crecimiento notable impulsado por tendencias como el turismo regenerativo, el uso de tecnologías emergentes y un enfoque en la sostenibilidad, mostrando una resiliencia impresionante con un aumento significativo en el número de visitantes. Para este 2025, las expectativas de crecimiento alentadoras y un posicionamiento cada vez más destacado a nivel global, donde el país trabaja para ser uno de los países más visitados del mundo. Hay que tener en cuenta que en el 2026 México será una de las 3 sedes de la Copa del Mundo, junto a Canadá y Estados Unidos. De acuerdo a un estudio, cada ciudad de México que será sede, que son 3 ciudades, Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey, podrá generar ingresos muy importantes en los cuales México albergará 10 de 80 partidos del Mundial. Finalmente, uno de los eventos más importantes del sector turístico, como el Tianguis 2025, que se llevó a cabo en Tijuana, Baja California, marcó un hito al ser un evento binacional, promocionando la colaboración entre México y Estados Unidos. El evento se centró en 3 pilares: tecnología, inclusión y sostenibilidad, que son fundamentales para el futuro del turismo en el país, en cualquier país realmente, embajador, ¿no? Sí. Por lo tanto, el turismo en México está en una trayectoria de crecimiento impulsado por tendencias innovadoras y un enfoque a la sostenibilidad, aunque siempre se enfrenta a desafíos que requieren atención y acción proactiva. ¿Estamos lejos, equivocados o qué le parece esto? ¿Cómo quiere compartir con nosotros? Bien, yo creo que es una muy buena radiografía de lo que es la actividad turística en México. Mira, para que tengas una idea de la dimensión, el impacto que tiene el turismo en la economía, el turismo proporciona casi 9% del Producto Interno Bruto. 9%. 9%. En términos de empleo, proporciona millones de empleos directos e indirectos. Recaba pues, una cantidad muy importante de divisas y México es el 6º receptor mundial de turistas. Después, estamos poquito después de Francia, de Italia, pero creo que el propósito es de aquí a 2030 ocupar el 5º lugar. Okay. Venimos escalando posiciones consecutivamente. Ya recuperamos afortunadamente los niveles de turismo que había antes de la pandemia. Exacto. Ya ves que a todos los países afectó más o menos y en general fue fuerte el impacto que tuvo en el turismo. Bueno, México ya recuperó esos niveles de turismo que había y ya lo superó incluso. México tiene y pues es una potencia turística sin duda alguna, como también es una potencia cultural. Tenemos una oferta turística muy amplia, muy vasta. Tenemos, pues lo que es el sureste mexicano, tenemos playa, tenemos sol, tenemos cultura maya, de donde es nuestro poeta, con mucho orgullo, y tenemos un proyecto muy interesante que se acaba de construir en el sureste mexicano para conocer la zona maya, que es el Tren Maya. El Tren Maya, sí. El Tren Maya, yo les invito cuando vayan a México, no solo se queden en Cancún,
vayan también a Chichén Itzá y aborden el Tren Maya para conocer todas estas maravillas que tenemos, Palenque, bueno, todas estas maravillas que tenemos en la zona maya, ¿no? De manera que es algo nuevo y tomen el tren cuando vayan a México, el Tren Maya. Eso es, digamos, lo que tenemos en las zonas costeras, pero también tenemos turismo de aventura, también tenemos turismo histórico, colonial, más arriba yendo a la Ciudad de México. Tenemos México, tenemos Puebla, ciudades coloniales, tenemos Querétaro. Zacatecas. Bueno, mi tierra que es Zacatecas. Es una tierra preciosa también, rostro de cantera y corazón de plata, es el lema de Zacatecas. Sí. Es edificios de cantera rosada preciosos. Bueno, fue una zona platera por excelencia, sigue siendo una zona platera. México es el primer productor mundial de plata. Hoy en día sigue siendo, a pesar de que se ha explotado. En la zona de Taxco, Cuernavaca. Cuernavaca, en Zacatecas hay también bastante, sí. De manera que hay muchas cosas que pueden disfrutar en México y bueno, pues además de cada región, tenemos muchas regiones en México, cada una tiene sus peculiaridades, su gastronomía. No nos olvidemos el tequila, embajador. El tequila, bueno, es la bebida, una bebida nacional, el mezcal, el tequila, el mariachi, el charro. Pues la gastronomía mexicana es patrimonio cultural inmaterial de la humanidad. Correcto. Tenemos, y algo interesante, fíjense, quiero aclarar este tabú que hay aquí en Paraguay y en otras partes, que bueno, dicen que los mexicanos nos comemos el chile para enchilarnos, para llorar, para sufrir. No, realmente ¿saben por qué comemos el picante? A ver. El picante es olor, es color y el sabor que le da la comida. Ese es el secreto. Es para degustar, darle mejor sabor a nuestra comida. Hay una cantidad de que es como unos 300 tipos distintos de chile. Y cada gastronomía, cada comida tiene un chile distinto que se utiliza, ¿no? De manera que ese es el secreto. De hecho que eso forma parte de la gastronomía mexicana en gran medida, ¿no? El picante. Sin duda, mira, los 3 elementos de la gastronomía mexicana son el chile, el maíz y el frijol. El frijol, así es. Con esos 3 elementos combinas todo eso y tienes una comida muy balanceada, muy sabrosa, ¿no? Sí, embajador, también estamos hablando que el turismo en sí, en la diversidad que nos enfrenta hoy en día, tenemos la parte educativa también, la educación, que hacemos, hay convenios especiales, becas, estábamos hablando, que eso permite también en cierta medida ese intercambio de conocimiento, ya no es un secreto, sino compartir, hacer lo que se llama eliminar todas las fronteras que existen en el mundo con el tema de educación y permite apertura a distintos países donde México tiene convenio, ¿no? Y sin duda, fíjate que México es un referente de la educación superior en América Latina. Muchos paraguayas han egresado de instituciones de educación superior de México en carreras que medicina, ingenierías, otras carreras técnicas. Y bueno, pues seguimos dispuestos, tenemos algunos convenios con el gobierno de Paraguay y también son a nivel público como a nivel privado. La UNA recientemente nos invitó para septiembre para venir a hacer una presentación de la oferta académica mexicana. Bueno. Yo te invitaré para que se difunda y los interesados vayan, conozcan lo que de hecho, quiero tomarme la libertad, embajador, disculpe que le interrumpa, tomarme la libertad de comprometerle a una entrevista en la cual podríamos tocar y ahondar esos temas también, algo un poco más, con más detalles, ¿no? Para ponerle en conocimiento a la audiencia de todas esas facilidades, todas esas posibilidades que tenemos de interactuar un poquito tanto a nivel turismo, a nivel educativo, a nivel ciencia, entre los pueblos, entre lo que sería México y Paraguay, ¿no? Bueno, con muchísimo gusto. Es más, yo te invito a que vayas a la embajada. Lo recibimos, abrimos las puertas y les presentamos lo que hacemos en la embajada. ¿Cuál es la función principal de las embajadas o embajadores y el personal diplomático? Acercar a los países, tener mayor comercio, mayor cooperación, mayor intercambio cultural, cooperación técnica científica y también muy importante apoyar a los mexicanos que están en Paraguay. De hecho que México es uno de los destinos más requeridos de nuestro país, embajador. Yo lo sé. Sí, México, en la zona de playa, la zona costera, por ejemplo, estamos hablando de eventos hasta de casamientos, luna de miel, cumpleaños. Congresos. Esa es la zona costera aquí en Cancún. Estamos trabajando, ojalá que lo logremos,
un vuelo directo de aquí a México, Qué que bueno. pues sería una plusvalía muy importante para los intercambios y el turismo y los negocios, ¿no? Ojalá. Por lo embajador. pronto la gente se va a Panamá y de Panamá pues, a Cancún, y de ahí, ¿no? Que no es nada complicado. Y, No es muy complicado, y México, no es México muy reúne dos cosas muy importantes que facilita el viaje. Primero, la naturaleza, la increíble belleza que tiene en el Mar Caribe es impresionante. La infraestructura hotelera es una de las mejores en el mundo. No necesitamos ningún trámite de visas como otros países. Exacto. Y habla nuestro idioma, o sea que se habla el español. No, sí, son muy bien recibidos los paraguayos allá en la playa, en el fútbol también. En el fútbol, Muchos sí. futbolistas paraguayos han dejado huella Sí, en el sí, fútbol sí, mexicano, ¿no? Sí, sin duda. Entonces, hay muchos capítulos interesantes que podemos platicar cuando vayas a hacernos la entrevista a la embajada, con muchísimo gusto. Pero le agradezco muchísimo, embajador, y estamos comprometidos a eso, así es que vamos a estar en cierta medida compartiendo eso. Y Jorge, Bueno, ¿cuándo volvés a Paraguay? yo quiero volver pronto porque estoy fascinado. Ayer estuve frente al río Paraguay. Hoy en la mañana me bañé con agua de río ¿cómo se llama? De aquí, de Paraguay. Y me siento muy satisfecho de volver a Paraguay. Lo haré pronto. Ya. Lo haré pronto. Porque quiero volver a este país bello. Y- Que fue mi sueño de niño. Y en septiembre, embajador, ¿verdad? En septiembre vamos a hacer un combo ahí. Le traemos a Jorge para alguna charla, un Claro. intercambio. Que sea un Y compromiso bueno de regresar. septiembre, mes de la juventud, Jorge. Así es que Mes de la bienvenido. patria en Sí, México. Mes de la patria en Sí, México. sí, sí, la fiesta nacional es el 15 de septiembre. El 15 de septiembre. Todo el mes es mes de la patria, tenemos una serie de eventos. Y lo vamos a festejar. Yo entonces, quería embajador. añadir lo siguiente. Adelante, Jorge. Una época, no sé si a la fecha, eso me corregirá el embajador, en que hay 3 ciudades o zonas arqueológicas que aportan mayor ingreso vía turismo. Tulum, Chichén y Teotihuacán. Y Tulum es la que más aporta divisas Sí. por ingreso turístico. Sí. Que está en el Caribe. En la está cerca Riviera de Maya. Cancún, está en la Riviera Maya. en la Riviera Maya. La Riviera Maya. Y es Tulum. es un lugar muy bello porque el sitio arqueológico y la pirámide está a la orilla del mar. Sí. Sí. Tulum, Xelha. Selja, que es Sí. como un nicho turístico privado, pero muy bonito. Muy bueno, muy bonito. Y ahí tenemos uno de los parques acuáticos Más bellos. Xcaret, por ejemplo. Xcaret, sí. Y le invito a la audiencia que al final del programa, en el bloque internacional, que son 3 museos que están en el fondo del mar, Sí. y eso lo vamos a mostrar para que puedan admirar lo que es el talento y el arte, porque eso es un arte, construir esculturas y arte entre arrecifes. Y lo vamos a ver al final del programa. Así es que muchísimas gracias, embajador. Comprometidos en algún momento poder irnos a la embajada a comer los chiles, a probar los chiles, como dice. Y a Jorge, cuando vuelva, esta es tu casa, Jorge. Un Muchas gusto. gracias. Así es que bienvenidos una vez más. Y que disfrute de su estancia en Paraguay. Muchas gracias. Muchas nuevamente. gracias. Bueno, vamos a un corte y volvemos enseguida con La Brújula por Educanal. Y llegamos al último bloque de La Brújula. En este segmento internacional vamos a presentarle un destino bastante novedoso, bastante un atractivo que es impresionante en todo sentido. Vamos a estar acompañando con imágenes. Es un destino que se encuentra, es un atractivo que se encuentra en la Ciudad de México, en la zona de Cancún, y esperemos les guste, les agrade un poquito. Queremos reiterarles que el programa de La Brújula por Educanal, Canal 21 de Tigo, 27 de Copaco, son los días jueves 18 y 19 horas, luego 22:30, 23:30 y los domingos a las 13 horas. Esperamos nos acompañen, y también por el canal de YouTube, que vamos a verlo ahí en la página, en el Zócalo, y que nos acompañen siempre. Muchas gracias. Estamos desde luego a disposición para aquellas noticias de interés nacional, de interés turístico, arte, cultura, gastronomía, artesanía,
contáctenos y estaremos acompañándole y mostrándole a la audiencia todo eso. Y cerramos este programa con este segmento internacional donde estaremos descubriendo lo que es la MUSA, el museo subacuático más importante en la zona del Caribe. MUSA, el museo subacuático de arte más importante en el Caribe. El Museo Subacuático de Arte, o MUSA, ubicado bajo las aguas del Mar Caribe mexicano, rodean a Cancún, Isla Mujeres y Punta Nizuc. Fundada en el 2009, se inauguró oficialmente en noviembre del 2010 y en la actualidad MUSA es una de las mayores y más ambiciosas atracciones submarinas del mundo. MUSA es una organización sin fines de lucro que tiene como objetivo fundamental reducir el número de visitantes a los corales naturales, ya que casi 1 millón de personas visitan las áreas cada año. El Museo Submarino configura una compleja estructura de arrecifes artificiales que persigue conservar los recursos marinos naturales de Quintana Roo. A modo de plataforma de arte dinámica, busca atraer al turismo visitante para sensibilizarlo con la conservación medioambiental y disuadirlo de visitar los arrecifes naturales en deterioro del área natural protegida. Con más de 750,000 visitantes anuales, este parque natural es una de las zonas marinas más visitadas del mundo y ello está afectando negativamente a la salud de sus arrecifes. MUSA favorece a la colonización de la vida marina, al tiempo que aumenta la biomasa a gran escala y alivia la presión ejercida sobre los arrecifes naturales del Parque Nacional Marino, ofreciendo a los turistas un lugar alternativo para visitar dentro de la misma área natural protegida. El museo se divide en 3 galerías denominadas Salón Manchones, Salón Nizuc y Salón Punta Sam. El primero está ubicado a 8 metros de profundidad, adecuado tanto para buceadores como para nadadores. El segundo, situado a 4 metros de profundidad, solo es apto para snorkel, así como el tercero. Debido a la apropiación y metamorfosis que la vida marina hace de la obra escultórica, podría considerarse como una co-creación entre el humano y la naturaleza. A medida que las esculturas inertes van cobrando vida bajo el mar, su aspecto estético va mutando y las referencias humanas se van desdibujando, colonizadas por vivaces arrecifes coralinos. Las esculturas ocupan una superficie de 420 metros cuadrados de sustrato estéril y alcanzan un peso de más de 200 toneladas, siendo conceptualizadas ecológicamente desde todos sus ámbitos con el fin de promover la vida coralina. Los materiales con que se realizan, la implantación de estas mismas en el fondo del mar y el modo en que se invita a los visitantes a recorrer el museo. Según investigaciones oceanográficas, solamente entre el 10 y el 15% del lecho marino tiene el sustrato suficiente para que el arrecife se regenere en forma natural. Por ello, este Museo Oceanográfico, o MUSA, ha contado con un grupo especializado de biólogos marinos para examinar los materiales ecológicos que promovieran activamente el crecimiento del coral, las propiedades inactivas de un pH neutro capaz de perdurar cientos de años bajo el mar. Para evitar que las esculturas fueran invasivas con las poblaciones del lecho marino, sus estructuras fueron diseñadas específicamente para acoger flora y fauna, a través de la perforación de variados tamaños y formas de orificios que atraen distintos tipos de peces en las aberturas planas donde suelen habitar cangrejos, langostas y camarones, mientras que las cavidades más pequeñas suelen ser refugio de coloridos peces minúsculos. El museo está diseñado para ser visitado desde la profundidad del mar, mediante buceo o desde su superficie con snorkel o barcos de cubierta de cristal. Si se opta por sumergirse en el mar, el visitante podrá contemplar las esculturas en su verdadero entorno y apreciar su magnificencia bajo los efectos de la ingravidez, las alteraciones de color, luz y sonido.
Musa cuenta con 3 galerías que se pueden visitar mediante tours o excursiones que se reservan con antelación y constituyen una verdadera galería submarina en la que se podrán ver obras fabulosas de numerosos artistas. Ahí encontramos Punta Nizuc, en el extremo sur de la zona hotelera de Cancún. Está considerada como el segundo arrecife natural más grande del mundo. Este salón es de 4 metros de profundidad y por lo tanto recomendado solo para snorkel y se compone de 33 esculturas. Salón Manchones, quizás es la más sorprendente, ubicada a una profundidad de 8 a 10 metros, donde encontramos 473 esculturas y se recomienda solo para buceo. Punta Sam, donde también se podrá hacer snorkel y visitar 2 conjuntos escultóricos, es la zona muy particular por su arenal y su profundidad, donde alcanza los 4 metros. De esta forma encontraremos obras como Resurrección, Las Anclas, El Orador, Hombre Vena, La Última Cena, El Oyente, Hombre Santo, La Jardinera, Los Banqueros, El Coleccionista de Sueños, Hombre en Llamas y muchos más. Sin lugar a dudas, un museo exótico para quienes viajan a dicha zona y es una atracción que se debe visitar y admirar.